Ahora damos paso al conferencista central e internacional, Sebastián Giraldo Montoya. Él es doctor y magíster en fitotecnia, producción vegetal de la Universidad Federal de Vicosa, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Actualmente es profesor de plantas de clima templado del Departamento Agronomía. Queremos agradecer por compartir con nosotros y estar aquí en este espacio, bueno, compartiendo todo su conocimiento. Bueno, cuando quiera puede iniciar. Le recuerdo que tiene 15 minutos de presentación y 5 minutos de pregunta para Perfecto, responder muchísimas preguntas. gracias. Voy a compartir. Me imagino que ya debe estar apareciendo la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez que participo de este evento y me siento muy orgulloso de poder contribuirles de alguna manera. Como nuestra presentadora acabo de decir, salí de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Ya llevo más de 10 años fuera de Colombia y hoy me encuentro como profesor en la UFV, que es la Universidad Federal de Viçosa, en el estado de Minas Gerais. Bueno, les quise traer este asunto sobre conservación y cultivo de palmas nativas de las Américas como alternativas bioenergéticas. Me gustaría en otra oportunidad poderles traer otras especies, pero les traje la principal y al final les voy a hablar sobre una nueva especie que estamos trabajando aquí en la universidad. Bueno, lo más importante cuando hablamos de conservación es en pensar en nuestras palmas y en nuestras plantas nativas. Y cuando nosotros pensamos en plantas energéticas o para bioenergía y también para la extracción de aceite, nosotros pensamos mucho en la palma de aceite, que es muy común en Colombia y también es muy común aquí en el norte de Brasil. También es muy común en otros países como Malasia y a Tailandia. Su nombre científico es el Aedes guinensis y nosotros, junto con el profesor Sergio Motoiki, que es quien lidera ese grupo de investigación, también trabaja con una empresa que se llama Agropalma en el norte de Brasil y también trabaja con otras palmas y les voy a hablar hoy sobre ello. Pero volviendo aquí un poco a la Aedes guinensis, nosotros sabemos que el área donde es cultivada es muy pequeña si comparamos con otros tipos de cultivos. En esa línea amarilla clara que les coloqué en ese mapa es básicamente donde se cultiva el Aedes guinensis, porque es una planta que exige altas temperaturas, alta radiación solar y también exige bastante agua. Entonces es muy difícil o imposible producir ese tipo de palma en otros lugares del planeta. En ese mapa que les muestro es el resultado de investigación donde esos investigadores colocan la distribución de especies de palmas para que tengan más o menos una noción de la infinidad de especies de palmas que tenemos en el mundo. Y si se dieron cuenta, aquí en las Américas nosotros tenemos una gran concentración de esas palmas, como es en el territorio paraguayo, en el territorio brasilero, peruano, colombiano, venezolano, entre otros países vecinos. Y también vemos alguna distribución en países centroamericanos y en el sur de América del Norte. El Aedes guinensis o la palma de aceite, ella hace parte de nuestro día a día, de nuestra vida común. Siempre que nosotros desde que nos levantamos, mejor, hasta que nos acostamos, estamos consumiendo algún producto que tiene un poquito de ese aceite de la palma de aceite, como algunos cereales, como chocolates, barras de chocolate, galletas, helados y también algunos artículos de higiene personal, como son los shampoos y los condicionadores, hidratantes y otros tipos de productos de esas industrias. Entonces, la industria del aceite de palma está en nuestro día a día y nosotros apenas pensamos que hace parte de algún producto. Aquí en Brasil existen varios platos típicos donde se utiliza mucho ese aceite de palma para hacer frituras.
que se utiliza mucho principalmente en el estado de la Bahía, con una comida, una iguaria o una pequeña comida de la Bahía que se llama acarajé, que es una pequeña torta o pastel de maíz frita en ese aceite de palma. Tal vez no sea tan común para nosotros en Colombia. Sin embargo, la extracción y el cultivo de la palma de aceite a lo largo de varias décadas y de muchos años ha sufrido mucho con algunos problemas ecológicos, pues han sido cortadas algunas selvas y algunas áreas protegidas y se han quemado muchas áreas para extender las áreas de la palma de aceite. Entonces nosotros sabemos hoy como ingenieros agrónomos y como biólogos y como otros profesionales de esas áreas que las áreas para producción de alimentos son cada vez más pequeñas, son limitadas. Nosotros no tenemos dos planetas Tierras, apenas tenemos un planeta Tierra donde lo dividimos con muchos animales y también necesitamos, y muchas áreas son ocupadas por nuestras viviendas. Entonces no tenemos áreas infinitas para cultivar. Entonces ese es un marco donde el aceite de palma se encuentra y lo ha manchado en algunos años. Y algunos países tienen hasta barreras o han prohibido la comercialización de ese aceite en algunos países. Entonces aquí les presento la macaúba, es una planta nativa de las Américas. Yo trabajé con ella durante mi maestría y mi doctorado aquí en Brasil y es una planta que hasta una década o 2 décadas era casi que desconocida, era apenas una planta nativa que crecía de una forma espontánea en algunas áreas. La macaúba pertenece a la familia Arecaceae, a la especie Acrocomia culeata, y su distribución geográfica es principalmente de América Latina. Y aquí en Brasil la encontramos específicamente en los estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Y también la encontramos en algunas áreas degradadas, que es lo que más llama la atención, pues sabemos que los pastos degradados o pastos que fueron abandonados son pastos que no tienen una fertilidad del suelo muy buena. Y en esas condiciones la palma también se desenvuelve, también se desarrolla. Aquí les muestro los ecotipos de esa palmera, o esa palma mejor. La primera es Acrocomia totai, son palmas un poquito más pequeñitas, tienen hojas un poquito más pequeñitas que comparadas con el ecotipo aquí de Minas Gerais. Acrocomia totai también tiene racimos y frutos más pequeñitos, aproximadamente con el diámetro de un mamoncillo, un poquito más grande que un mamoncillo para que tengamos una noción, pero sí son racimos muy grandes. Esa Acrocomia total es muy encontrada en el suroeste brasileño y también en límites fronterizos con el Paraguay. También es muy común encontrar Acrocomia totai en el Paraguay. Bueno, Acrocomia intumensis, que su nombre científico es debido a una barriga que ella tiene en su estipe, que en su falso tronco, como lo pueden evidenciar en esta foto. Vean que hay una pequeña barriga en esa palma, son palmas más encontradas en el nordeste brasileño, son plantas muy grandes y también con frutos un poquito más grandes, con altas concentraciones de aceite. Y en último lugar, nosotros tenemos Acrocomia culeata, que es la planta más común aquí en Minas Gerais. Son plantas muy grandes y su principal característica, además de tener una alta concentración de aceites en los frutos y en la semilla, también presenta espinos. Esos espinos son bastante peligrosos cuando nosotros trabajamos en campo con esa planta. Bueno, vean que en esta imagen ustedes pueden ver frutos muy grandes, frutos muy pequeñitos y diferentes colores y diferentes formatos de esas plantas. Entonces, eso está relacionado a la amplia variabilidad genética de esa especie y que nosotros podemos direccionar eso para diferentes mercados. Entonces, vean en la parte de abajo donde tenemos plantas más compactas, plantas un poco más grandecitas, plantas con un diámetro que ocupa un área significativa. Algunas pueden ocupar hasta 5 metros de diámetro y algunas con algunos formatos más de abanico o plantas en UV,
plantas más cerradas. Entonces, esa variabilidad, como les había dicho, son oportunidades de mercado, pues los frutos presentan diferentes reservas. Pueden ser reservas de aceite o pueden ser reservas de almidón, y para ese tipo de mercados podemos plantar y cultivar esos tipos de plantas, específicamente de la especie Macaú. Cuando hablamos específicamente de los frutos, aquí un ejemplo muy simple: nosotros podemos salir de 1.000 kilos de frutos frescos, podemos transformarlos en diferentes coproductos y subproductos. El primero de ellos, aquí del lado derecho, nosotros tenemos el aceite de la pulpa, que sería direccionado para algunas industrias y inicialmente era destinado para los biocombustibles. Ya les voy a decir por qué que inicialmente era destinado para los biocombustibles. Se los van a entender con un gráfico, les voy a mostrar un poquito más para adelante. Después tenemos de la pulpa o el mesocarpo, nosotros tenemos después el endocarpo, que es una estructura rígida que protege la semilla y que puede ser direccionada para carbón. Puede ser para carbón en calderas, puede ser para carbón activado, que tiene un valor agregado muchísimo mejor. Y de esos 1.000 kilos tendríamos 120 kilos de carbón, 182 kilos de aceite de la pulpa, y después de la extracción de ese aceite tendríamos aproximadamente 398 kilos de la torta, o de lo que sobra de esa extracción del aceite. También se hace la extracción del aceite de la semilla, que ya es un aceite mucho más noble, y de ahí podemos extraer 30 kilos aproximadamente. Y después de lo que sobra de esa extracción tenemos la torta de la semilla con 38 kilos. Una cosa muy interesante que les tengo que decir es que estas dos tortas o esos dos residuos después de extraer el aceite aún tienen un poquito de aceite y tienen una alta concentración de proteínas. Entonces pueden ser direccionadas para alimentación humana y también animal, como les muestro en esta imagen. Entonces podemos direccionar el aceite para alimentación humana, para algunos productos de limpieza como jabones, para cuidado y suplementos de animales, y también para los cosméticos, siendo hoy la industria de cosméticos tal vez la más interesada por el aceite de Macaú, pues ya van a ver que es un aceite muy noble si lo comparamos con otros tipos de aceite. Bueno, ¿cuál es el diferencial de esa planta? Que ya les hablé cosas muy buenas, pero aún hay cosas mejores para decirles sobre esa especie. Entonces les voy a mostrar cuáles son los diferenciales de esa especie para las diferentes industrias. Tienen aquí un perfil de ácidos grasos cuando comparamos con coco, con palma, con maní, con soja, girasol, canola, linaza. Aquí las oliveras o el aceite de oliva y la macaúba. Vean que en el perfil de ácidos grasos, el aceite de la macaúba es muy parecido al aceite de oliva, que nosotros lo consideramos un aceite muy noble. Entonces, hoy es más direccionado para la industria alimenticia y cosmética que si lo comparamos con la industria de biocombustibles. Es como si nosotros utilizáramos aceite de oliva para colocarlo dentro de un tanque de combustible de una camioneta diésel o de un avión o de algún tractor. Entonces es casi un pecado. Entonces hoy direccionamos la macaúba como un aceite noble. Por eso es que hoy ya no está tan marcada por la producción de bioqueroseno o de biocombustibles, y sí más destinada para otros tipos de energías. Pero continúa siendo utilizada para esos fines. No hay ningún problema. Se pueden utilizar hasta aceites rancios, por así decir, de la macaúba. Otra de las principales ventajas es el sistema en consorcio. Entonces, este fue el experimento que yo hice y realicé durante mi doctorado junto con bovinos, donde vimos la facilidad y también la viabilidad de la agricultura más la ganadería, y tuvimos resultados muy interesantes, diciendo como resultado, conclusión principal de ese estudio, que la mejor distancia entre las plantas es de 4 por 7, 4 metros entre plantas y 7 metros entre las líneas. Este fue un experimento aquí realizado en la universidad también algunos años atrás, ya tiene unos 6 años más o menos, con café, y también queríamos analizar cómo era el comportamiento y el desarrollo de esas plantas de café
sobre una sombra, podríamos decir que intermitente, una sombra tenue de las macaúbas. También fueron resultados muy interesantes y encontramos que en algunas situaciones, principalmente aquí durante la época seca o el invierno, la macaúba favorece la absorción de nutrientes y de agua de las plantas de café más próximas. También tenemos cultivos anuales, como es el caso del maíz, de la soya y de algunos, o de los frijoles también, que pueden ser colocadas dentro de las líneas de plantio junto con la macaúba. Entonces también hay una ventaja en esos sistemas de consorcio. Bueno, nosotros aquí en la universidad tenemos diferentes programas dentro de los programas de bioenergía. El primero de ellos, y cada uno de ellos liderado por diferentes colegas de trabajo, el programa soya, el programa cana de azúcar, el programa dendé, que sería la palma de aceite, y después tenemos el programa de macaúba, siendo estos dos últimos conducidos por el profesor Sergio Motoiki, que es nuestro líder dentro de ese grupo de investigadores. Yo les estoy mostrando unas imágenes de aviones porque, si no me falla la memoria, en 2017, 2018, se hizo el primer vuelo con la aerolínea Gol, que es una empresa nacional aquí de aviación, con aceites naturales, vegetales y específicamente con el aceite de macaúba. Entonces tiene todo una ventaja enorme para que pueda ser absorbida por esos mercados. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Les mostré un poco sobre la macaúba y les voy a mostrar ahora rápidamente sobre unas nuevas alternativas. Esta es una planta nativa de Brasil, también nativa de las Américas, que se llama comúnmente como licurí. Es una planta un poquito más pequeña, un poquito más delgada, pero también es una planta que es muy productiva. Es una planta que produce racimos muy grandes, muy pesados, generalmente con una cantidad expresiva de frutos, como les voy a mostrar. Está muy relacionada a la fauna, como les voy a mostrar en unas imágenes, y vean que en esta imagen del lado derecho tenemos una planta creciendo en medio de algunas piedras. Entonces es una planta que se desenvuelve muy bien, es casi una epífita, por decir así, es como si fuera una palmera orquídea, se da muy bien en esas condiciones. El licurí lo encontramos principalmente en el nordeste brasileño, en los estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, sudeste de Minas Gerais, y como les había mencionado, son racimos muy grandes. Vean, esta persona también es una persona muy grande, pero él tiene aproximadamente 1,60 m, 1,65 m, entonces vean el tamaño de ese racimo, y aproximadamente con 1.300 frutos. Una planta muy productiva, son frutos aproximadamente, podríamos decir que medios a pequeños, pero también tienen una alta concentración de aceite, y no sería una concurrente directa a la macaúba, pues ella crece en otro bioma aquí de Brasil, pero también tiene esas buenas propiedades que les mencioné anteriormente. Es una planta muy resistente a suelos pobres en nutrientes, y también, como les había mencionado, la podemos encontrar en afloramientos rocosos como en esta imagen. No tolera suelos encharcados o que permanezcan muy húmedos en muchas regiones. Entonces la encontramos en regiones bastante secas y con un régimen de lluvias muy bajito. Bueno, una cosa curiosa, ya entrando al final de esta presentación, el licurí está muy relacionado a arara azul de Lear, que es una pequeña guacamaya, por así decirlo, nativa aquí de Brasil, y quien ya tuvo la oportunidad de ver una película de dibujos animados que se llama Río 1 y Río 2, hablan sobre el peligro de extinción de esta ave, y su principal fuente de alimento son los frutos del licurí. Entonces el licurí, además de ser una fuente de alimento, una fuente de aceite, también es una fuente importante para la preservación de animales, como también de algunos roedores y de algunas otras aves visitantes. Bueno, con esto yo llego al final de esta presentación. Les agradezco mucho por la invitación. Ahí les dejo una linda imagen de nuestra universidad. Sean todos muy bienvenidos el día que quieran venir a hacer alguna pasantía, alguna maestría, algún doctorado. Están las puertas abiertas, y les dejo ahí mis contactos y quedo para algunas dudas o preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias por traernos todo este conocimiento que ha producido en Brasil. Es así como la IESINOC desde su área de investigación y en este espacio nos conectamos con otros países y llevamos más allá los temas regionales y de nuestro territorio. Tenemos entonces ahora una pregunta a través de redes sociales. Nos pregunta Guillermo Enrique, ¿en qué tipo de suelo se puede cultivar la planta de la que está hablando? Guillermo, muchísimas gracias por tu pregunta. Guillermo, yo además de trabajar con palmas, también trabajo con la vid, con la planta que da uva. Y yo a veces en las clases hasta hago una comparación. La vid y la macaúba se comportan muy bien en diferentes tipos de suelo, desde suelos muy arenosos, pedregosos, hasta suelos pesados, suelos con una alta cantidad de, de arcillas. Entonces es una planta muy versátil que se da muy bien en diferentes tipos de suelo. Lo más curioso, Guillermo, que te puedo decir es que cuando uno le da las mejores condiciones a esa planta de nutrición y de suelo, ella se desenvuelve muy bien. Cuando no la cuidas, ella no se muere, produce poco, pero es una planta que continúa muy fuerte en condiciones de suelos degradados, como les había mencionado.